Son las 8 en punto partimos. Entonces, esta corresponde a la clase 6, siendo hoy día 1 de octubre. Sí, viernes 1 de octubre. La actividad que emprenderemos en la clase tiene que ver, visto en las últimas dos anteriores, como no. Y esto que ha permeado todas las clases. En todas las clases más o menos hemos hablado del concepto de oportunidad. Entonces, lo primero que me deben tratar de definir es este concepto. A vuestro juicio, ¿en qué consiste el concepto de costo de oportunidad? Es el costo de hacer algo, de tomar una decisión en términos de una alternativa que se está dejando de hacer por hacer lo que se decide. Es decir, me lo has descrito de la forma más general posible y es la mejor alternativa descartada. Eso. Lo cual es correcto. Recuerden, siempre que nos vemos enfrentados a disyuntivas, significa que tenemos distintas opciones. Cuando usted finalmente opta por alguna de ellas, significa que ha descartado otras. Y esa otra mejor opción o alternativa descartada recibirá o representará el concepto de costo de oportunidad. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Denme un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno decide ver una película que uno ¿Ah? está estudiando, ¿Ah? el costo de oportunidad de ver esa película podría ser el tiempo de estudio, que mientras uno ve esa película, ese tiempo lo podría ocupar para estudiar, por ejemplo. Bien. ¿Hay algún otro compañero que quiera dar otro ejemplo de lo cotidiano? En el ejemplo que tú planteas, ¿cuál es el recurso escaso? El tiempo. Tiempo. Cuando tú decides destinarlo a ver televisión, una película, ciertamente ese tiempo ya no se puede aprovechar en estudiar alguna materia cualquiera. Por lo tanto, y no habiendo otra opción, según el ejemplo que tú me das, ciertamente el costo alternativo o de oportunidad de dicha decisión es el sacrificio en términos del estudio. Denme otro. A ver, ahí en el chat parece que alguien puso algo. ¿Puede ser la decisión de estudiar o trabajar tiempo completo? Sí, también. Vamos a dejar abierto el chat por si acaso. ¿Algún otro ejemplo quieren dar? Si no hay otro ejemplo, ojo, en todo instante del día, aun cuando no nos demos cuenta, cada uno de nosotros está tomando decisiones. A lo largo de un día tomamos muchas decisiones. En cada una de esas decisiones, a menos que sea absolutamente guiado o única la opción, no hay alternativa, hay una única opción. En todas las otras siempre van a haber opciones. Y en tal evento, cuando escogemos algo, dejamos de hacer otra cosa. Cuando como un sándwich de jamón, dejo de comer el de mantequilla. Si es que tenía las dos opciones, o le echaba al pancito una rebanadita de jamón o unas cucharadas o unas cuchillas de mantequilla.
todo el día están tomando decisiones. Estamos como seres humanos, a eso me refiero. Y no siempre es camino único. Cuando existen alternativas u opciones, siempre estamos enfrentados a una disyuntiva y en tal evento ha de existir el concepto de costo de oportunidad. ¿Hay dudas, niños? Yo, profe, Explique el siguiente concepto: curva de transformación o frontera de posibilidades de producción. Esto es lo que vimos el miércoles recién, pero dijeron entender en su minuto. en la representación de, bueno, una situación hipotética donde solo se producen dos bienes, ¿Ah? la, el conjunto de combinación de estos bienes que se pueden producir con factores productivos constantes. Casi bien, agrégale una pura cosita. Mm, Y yo lo entiendo, pero generalicémoslo. A ver, ¿qué podría? ¿Qué detalle me faltó? Cuando tú me dices factores constantes, eso está connotando una cierta cosa. ¿Qué es lo que es ello? O sea, dije factores productivos constantes, que puede ser el mismo recurso y el mismo nivel tecnológico. Correcto. Pero ¿a qué te refieres con constante? ¿Qué es lo que es una constante? Que no cambia en el tiempo, que está Listo. dado. Entonces, ¿cómo me puedes cambiar esa concepción de constante para decírmelo de otra forma, pero que connote lo mismo? Me dijiste, son las posibilidades de producción de una economía, dada la tecnología, dados los recursos naturales, y mediante qué, el empleo, me dijiste. ¿De qué? De recursos Y que cómo son en ese instante del tiempo. invariables. Que, Ya, bueno, pero nunca olviden que esto, o la frontera de posibilidades de producción en el mundo real, ¿ah? Estoy hablando en el mundo real, obviamente es una cuestión absolutamente dinámica, cambia, va cambiando en el claro, tiempo. Por lo tanto, cuando tú me dices esos recursos son constantes, ¿qué es lo que significa entonces? Que la curva de transformación o frontera de posibilidades de producción nos muestra las distintas posibilidades eficientes de producción en los cuales, voy a ser redundante, ¿eh? En los cuales el pleno empleo o el uso total de recursos existentes en ese momento es aprovechado, dada una cierta tecnología y recursos naturales, por ejemplo. Pero nunca olviden que es en ese instante del tiempo. Cuando tú me dices en ese instante del tiempo, yo entiendo, lo que me estás diciendo es que son constantes. Es esa la dotación y no hay otra posibilidad. Sí, pero nunca me lo disocien del tiempo. ¿Me entiende o no? ok, sí. ¿Me entienden? Porque algo que es constante, cuando la temperatura es constante, cuando la presión es constante, cuando el ingreso es constante, siempre lo estamos refrendando contra qué variable, contra el tiempo. Entonces aquí no me lo dejen ajeno tampoco. Por la transformación o frontera de posibilidades de producción, entonces, ¿qué es lo que muestra? El conjunto de combinaciones de producción posibles ¿Ah? y eficientes ¿Ah? con unos factores productivos dados en el tiempo. Y la tecnología y el recurso natural si lo quisiéramos separar. Claro. Cierto. Este punto que está al interior de la FPP, esta es la FPP, ¿es factible? ¿Se Sí, puede lograr estos niveles de producción? sí.
Sí, es eficiente en el sentido del pleno empleo de los recursos existentes en ese minuto. No, No. Por lo tanto, si bien es factible, es subóptimo. Un punto como este, el segundo que escribí allí. no es factible. Está fuera de No es la factible, por frontera. lo tanto, no podría ser eficiente. No obstante, si no existiera la restricción de recursos, quizás a efecto de satisfacer las necesidades existentes en ese minuto, ciertamente sería conveniente situarnos allí. Por lo tanto, este punto, si bien es infactible, es un óptimo no restringido. Y puntos como este, representativo de cualquier punto que se encuentre en la frontera, ¿son factibles? Sí, Sí. ¿Son óptimos en el sentido del pleno empleo de los recursos existentes en ese minuto? sí, Son eficientes, por tanto. Si se acuerdan, ese puntito, el tercero que dispuse, es, es como punto, como posibilidad de producción cierta, es un óptimo paretiano. como punto sí. Como punto, sí. Listo. ¿Hay dudas, niños? Los demás pueden participar. No estamos haciendo la clase solo entre Ramírez y yo. Creo que Ramírez es el que está hablando, ¿no? Sí, profesor. Niños, ¿hay dudas? ¿Los demás compañeros tienen dudas? No, profe. Vamos a la otra. Perdón. Si la economía aumenta la dotación de factores, ¿hacia dónde se desplaza la FPP? Es el exterior, por así decirlo. Se expande. ¿Por qué no puedo cambiar el color del lápiz? Si se mueve hacia allá la FPP, ¿qué está connotando? Una expansión, como bien has dicho. ¿Qué ocurre con las posibilidades de producción de dicha economía? Son mejores. Aumentan. Aumentan. Y nunca olviden el principio 8. En la medida que una sociedad, que un país es capaz de producir una mayor cantidad de bienes y servicios, el nivel de bienestar, ¿cómo debiera ser? ¿Mejor o peor? Mejor. De los individuos que componen dicha sociedad. Mejor. Por el contrario, si la FPP o la función de producción o la curva de transformación se contrae, ¿qué está ocurriendo con la dotación de factores? Disminuye. Disminuye, por tanto, las posibilidades de producción. Empeoran. Se produce una menor cantidad de bienes y servicios. La gente satisface mejor o peor sus necesidades. Peor. Peor, por tanto, el nivel de bienestar colectivo debiera ser. Menor. ¿Hay dudas, niños? No, profe. ¿Qué pasó? Ah, bien. Otro concepto importante que tiene que ver con los beneficios del comercio o del intercambio. ¿Qué entienden ustedes, los que echaron una miradita al apunte, al pseudo video PPT? ¿Qué entienden por ventajas absolutas? La capacidad que tiene un miembro de la sociedad de producir un bien determinado de manera más eficiente. ¿Cuál es tu nombre, Ramírez? Que no lo veo. Claudio. Claudio. ¿Hay algún compañero que tiene dudas con lo que ha dicho Claudio? No, profe. Es la capacidad de algún ente o sujeto económico en términos
de producir una cierta cosa o hacer algo con un menor uso de recursos que los demás. Y eso lo entenderemos como que es más eficiente. ¿Saben quién es Usain Bolt? Sí, profe. ¿Quién él sigue Un, siendo? Ya sí, ya no compite, pero ¿quién es? era un jamaicano que participaba en carreras de 100 o 200 metros planos. Y ya en la posta 4% era una máquina, es un fenómeno. En una carrera de 100 metros plano, y en las últimas que él alcanzó a competir, siempre ganó. Él cumplía con un cierto propósito, que era correr, por ejemplo, los 100 metros planos, en un menor tiempo que los otros. Por lo tanto, desde la concepción económica, en un caso como ese, entenderemos que él era más o menos eficiente que su competencia, que los otros corredores, estoy diciendo, Más eficiente. más eficiente. Si para lograr un cierto propósito, usted insume, por ejemplo, una hora, mientras que los otros insumen entre 1 hora y media y 2 horas, entenderemos que usted es más o menos eficiente que los otros. Más eficiente. Más eficiente. Bien. Es decir, es aquel sujeto, ente económico, que para hacer algo, para emprender alguna acción, ocupa una menor dotación de recursos que los otros. ¿Hay dudas? No, profe. No, todo claro. Niños, ¿están seguros? Sí, profe. Ventajas comparativas o competitivas. Este concepto, ojo, estos dos conceptos están vinculados a lo que es el comercio o el intercambio. En algún minuto se pensó que lo que promovía el comercio internacional eran las ventajas absolutas. Después se verificó con la introducción de David Ricardo que no era así. David Ricardo, un economista, eximio economista, y sino que las ventajas comparativas o competitivas eran las que promueven el comercio entre distintos sujetos, países, naciones, como lo quiera decir. Y este concepto de ventajas comparativas, entonces, ¿qué es lo que es, creen? Era como lo mismo que el otro, pero tiene que ver más como con la especialización del país, como con el desarrollo hacia cierto tipo de mercado. Y entonces, ahí me lo estáis diciendo, mira, lo estás diciendo. No lo desvinculen de la primera definición que vimos, que era el concepto de costo de oportunidad. Es que igual implica que tiene un costo de producción menor que otros países o que otros competidores. Y ahí cómo miras el costo de producción. Profe, yo lo entiendo como la capacidad que tiene un ente económico de producir un bien con un menor costo de producción. O sea, con un menor costo de oportunidad, a Ya, diferencia de ¿y con qué es un lo que menor era el costo de costo de producción. oportunidad? El, Bien, el Benjamín, en el costo que chat lo tiene pusiste y un, es correcto. el costo que tiene un bien en términos de otro, que se deja Ese es el de hacer. concepto. Aquel sujeto o ente económico que posee ventajas competitivas o comparativas es aquel que para producir una cosa, ya no en términos absolutos, que son las ventajas absolutas, sino que en términos comparativos, es aquel que sacrifica una menor cantidad de otra cosa para producir ese algo. ¿Hay dudas? ¿Me entienden lo que digo? Sí, profe, se entiende bien. Sí, profe.
hay dudas. En el fondo, si se dan cuenta, están relativizando la decisión ahora. Ya no me preocupo cuántos recursos, cuánto tiempo yo insumo o ocupo en hacer algo, sino que tomo en cuenta en ese tiempo que yo destino a producir ese algo, cuánto dejo de producir de otras cosas. Y si a pesar de que yo sea más eficiente en términos absolutos, sacrifico más de otras cosas en ese mismo tiempo, seré o no tendré la ventaja competitiva o comparativa. ¿Me entiendo, no? Sí, profe. Niños, ¿hay dudas? No, profe, ninguna. ¿Hay dudas? Entonces aquí se relativiza. ¿Respecto a qué? Al costo de oportunidad. ¿Y qué es lo que era el costo de oportunidad? Que me lo definió bien Claudio, la mejor alternativa descartada. Punto. Era Claudio, ¿no? Sí, el que lo definió en su minuto. ¿O no? Sí, Ramírez, profe. Sí, yo hablé para esa y tú eres Claudio, ¿no? pregunta. Sí, lo Ya. digo bien. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ahí en el chat también por el que traigo. Ya. Bien. Entonces, teniendo en cuenta aquello, cuando hay comercio, cuando hay intercambio entre dos sujetos o entre dos países, ¿cuáles son los beneficios que podrían obtenerse, creen? Que se pueda ampliar la frontera de posibilidades de producción. Cuidado. Ah, bueno, ya. O sea, vista de manera individual. Ya, es que no confundamos quizás consumo con producción. Por Puede ser ejemplo, un dime. beneficio que o sea, que el país ocupe sus recursos de manera más eficiente. ¿Y eso qué significa? Que debiera dedicarse a qué. ¿O, profe? No entiendo. Y eso significaría que ese país, según lo que me estás diciendo, debiera dedicarse a qué, a producir qué. Un bien que no tenga otro país con el que está comerciando, No necesariamente que no tenga, sino que si bien lo tiene, ¿qué significaría respecto del país de origen? que no lo puede producir de manera tan eficiente como el otro país. Ya, por ahí vamos mejor. ¿Deje entrar o no a la persona que esté? ¿Qué tipo de beneficios cree? Ya, ese es uno. Y que tiene que ver con lo mismo, entonces. Estamos diciendo que el comercio perfecciona. ¿Qué creen ustedes podría terminar ocurriendo en términos del consumo de los sujetos que intercambian? Antes, respecto del después, ¿cómo debiera ser el consumo, creen ustedes? ¿Cuándo Menor se consumiría más? después del comercio. Y por lo tanto, si nosotros consumimos más, ¿cómo cree usted es la satisfacción de las necesidades? ¿Mejor o peor? Mejor. Mejor. Si nosotros estamos más satisfechos, ¿qué tiende a ocurrir con el beneficio del colectivo, del conjunto de individuos? Mejora. Mejora. ¿Y eso es bueno o malo para las sociedades? Bueno, Bien, por otra parte, al existir esa ventaja competitiva o comparativa, y producirse el comercio internacional, ¿qué podría ocurrir? Que la cantidad contratada de mano de obra, personas, en particular personas, que tengan o sean más eficientes en ese sector productivo, van a tener una mayor posibilidad de contratación.
Por tanto, eso es bueno o es malo, creen ustedes, cuando se contrata más gente en términos del desempleo, que es una de los atributos o variables críticas de las cuales debe preocuparse una sociedad. ¿Mejora o empeora el empleo? Mejor. Mejora, y eso es bueno o malo al haber más gente trabajando. Bueno, Eso es bueno. Bien. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. no, ¿Hay profe. dudas, niños? Bien. ¿Y qué es lo que promociona o promueve el comercio o el intercambio, según lo que hemos visto hasta este minuto? ¿Las ventajas competitivas o las ventajas absolutas? Competitivas. Las competitivas. ¿Y por qué? Porque está presente el concepto de costo de oportunidad. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, vamos a un numérico ahora. La siguiente tabla muestra la cantidad de minutos asignados a producir 1 kilo de cada uno de los dos bienes en los respectivos países. Inglaterra, México. Producción de trigo, producción de tela. Nos piden determinar la cantidad producida en cada jornada de 8 horas de trabajo para cada país. Luego la tabla correspondiente a la frontera de posibilidades de producción de cada país y graficar. ¿Leyeron? Niños, Sí, profe, estoy haciendo una después, tablita. después obtenga la matriz de costo, la voy a volver a mostrar, ¿eh? Obtenga la matriz de costo-oportunidad explicando en qué bien muestra ventajas comparativas cada país y su especialización en el intercambio. 3, explica a través de una tabla de producción y consumo de cada país cómo se efectuaría el intercambio. Si antes que este se materialice, Inglaterra está produciendo 4 kilos de tela y 2 kilos de trigo, y México 1 kilo de cada bien. Explique cuál de los dos países resultaría beneficiado, suponiendo que Inglaterra está en una situación óptima inicial. Oh, no tengo la tabla. ¿Cómo no tengo la tabla? A ver. Ay, no puedo dejar. Pero si no quiero seguir presentando. ¿Siguen viendo el PPT o no? Sí, profe, ahí acaba de pegar la tabla. Ya. Me devuelvo porque estoy con problema de memoria. Determine la cantidad producida en una jornada de 8 horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Una tablita. Por ejemplo, podría ser algo así. ¿Ah? Por ejemplo,
Lo escucho. Me devuelvo para que vean la pregunta 1. Determine la cantidad producida en una jornada de 8 horas para cada país. Me fui para el otro lado. Ahí. Lo escucho. En 8 horas, Inglaterra puede producir 4 kilos de trigo u 8 de tela. ¿Hay dudas, niños? No. Si insume 120 minutos, 2 horas, Inglaterra estoy hablando, ¿ah? En producir 1 kilo de trigo, en un lapso de 8 horas, ¿cuántos kilos de trigo logrará producir? 4. 8 horas, ¿cuántos minutos son? ¿Cuál es el recurso disponible? El recurso disponible son 480 minutos al día. ¿Me sigue o no? Por lo tanto, si Insume ocupa 120, era capaz de producir 480 dividido por 120, 4. Lo escucho, sigo. Tela sería 8 kilos porque produce 1 kilo por hora. Y Y México en ambos casos puede producir 1 kilo, o sea, perdón, 2 kilos. hay dudas, No, profe. niños, hay dudas. A ver, alguien puso algo en el chat. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Observen lo siguiente. ¿Quién es más eficiente? ¿Cuál de estos dos países, a eso me refiero con el quién, es más eficiente en la producción de trigo? Inglaterra. Inglaterra. ¿Quién es más eficiente en la producción de tela? Inglaterra. Por tanto, ¿quién tiene las ventajas absolutas en la producción de ambos bienes? Inglaterra. ¿Hay dudas, niños? Aquel que es Profe, capaz de producir una mayor cantidad por unidad de tiempo al día en nuestro caso, tiene ventajas absolutas. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? todo claro. Tracemos las FPP. TR trigo, TE tela. Ya lo escucho. Inglaterra, si destinara todo el recurso tiempo a la producción de trigo, ¿cuántas unidades podría producir? Si Inglaterra solo produjera trigo, 12 4. kilos. no, pero inventen. Y aquí ya me lo dijeron, en la tablita verde. Inglaterra destina todo el tiempo, 8 kilos. no inventen, los 480 minutos a producir trigo, dado que consume
2 horas por kilo de trigo, ¿cuántas unidades de trigo podría producir? Medían kilo. Pero si aquí tenemos los datos, niños. No se mareen, po. Inglaterra, 4 ¿cuántos kilos de kilos de trigo podría producir al día? 4, 4. Y de tela, 8. 8. Destinando todo el tiempo la producción de cada cosa por separado. Y México, las escalas de los monos son distintas, no se me mareen con eso. Dado que quiero ocupar esta pura lámina para que veamos todo de una. México, ¿cuánto podría producir al día si solo se dedica a la producción de trigo 2 kilos. y de tela? Si se dedica solo a la producción de tela, 2 kilos igual. 2 kilos. Ya. 4, 8, 2. Y ahí queda patente, prácticamente ahora, lo mismo que en la tabla, qué país tiene las ventajas competitivas en la producción de las dos cosas. Inglaterra. Inglaterra, porque al día podría producir 4 de trigo, 8 de tela. México solo 2 y 2. ¿Quién es capaz de producir más en la misma cantidad de tiempo? Inglaterra, en los dos casos. Tiene ventajas absolutas en la producción de ambos bienes. ¿Hay dudas? Yo, profe. Ya. La pregunta B, ¿cuál era? Aquí tenemos, determine la cantidad producida, las FPP, las gráficas. Obtenga la matriz de costo-oportunidad explicando en qué bien muestra ventajas comparativas cada país para su eventual eje. ¿Qué dice? Para que se especialicen en el consumo. Y a ver, recordemos la C11. 1142. 1142. Entonces ese puntito lo voy a marcar al tiro para que no se me olvide. 11. 11. 1. 1. 4. Este es el punto inicial para cada país. La pregunta C. Y este lado. Entonces, ¿qué harían para determinar el concepto de costo de oportunidad? Lo que tenemos que hacer ahora es construir otra tabla, si usted quiere, en la cual denotemos el costo de oportunidad. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Sí, Profe, yo creo que sí. Estoy haciendo mi tablita. A seguir el mismo orden que tenemos arriba. CO, costo oportunidad.
¿Cómo determinamos el costo de oportunidad? Miren, vengan a la tabla original. Para producir 1 kilo de trigo, Inglaterra, ¿cuántos minutos ocupa? ¿120? Y eso significa que a cuántos kilos de tela renuncian la producción, A 2 kilos de tela. dado que 1 kilo de tela le insume 60 minutos, cuando destina el tiempo a producir 1 kilo de trigo, sacrifica ¿cuántos kilos de tela? 2. Cuando destina la producción a 1 kilo de tela, ¿cuántos kilos de trigo deja de producir? Medio kilo. Medio kilo. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Puede Vamos repetir con... eso, profe? No entendí lo que me dijo el último compañero. ¿Puede repetir la última parte? ¿Quién está hablando? Katie Ábalos. ¿Perdón? Katie Ábalos. Ah, Katie. Aquí mira, cuando Inglaterra decide producir 1 kilo de trigo, ¿cuántos minutos ocupa? Ahí está el dato, no hay que inventar nada. 120, sí. Sí. 120. 120. Eso significa 2 horas. Y Ujú. dado que producir 1 kilo de tela le significa 1 hora, ¿a cuántos kilos de tela renuncia en producción al producir ese kilo de Ah, trigo? dos. Dos. Dos kilos. Ahora velo al revés. Mm. Cuando decide producir 1 kilo de tela, ¿cuántos minutos ocupa? 60. Pero en 60 minutos, ¿cuántos kilos de trigo podría producir? Suponiendo que es lineal. Pero la mitad. La mitad de kilo. Ahí está. ¿Hay No. duda? No. Vamos al otro país. Lo escucho. Ahí sería 1 kilo y 1 kilo, ¿no? Entonces, aquí ya podemos ver quién tiene ventajas competitivas en cada cosa. Miren, para producir 1 kilo de tela, para producir 1 kilo de tela, ¿quién sacrifica más de trigo? México. ¿Quién sacrifica menos? Inglaterra. Por lo tanto, ¿quién tiene la ventaja competitiva en la producción de tela? Inglaterra. Inglaterra, porque tiene un menor costo de oportunidad. ¿Hay dudas? Tanto han inferido que Inglaterra tiene ventaja competitiva en la producción de... Vamos con el trigo ahora. A producir 1 kilo de trigo, ¿cuántos kilos de tela sacrifica México? 1. ¿Cuánto sacrifica Inglaterra? Dos. ¿Quién sacrifica menos tela para producir 1 kilo de trigo? México. México. ¿Quién tiene la ventaja competitiva en la producción de trigo? México.
Por lo tanto, a pesar de que Inglaterra tiene ventajas absolutas, 4 es mayor que 2, 8 es mayor que 2, Inglaterra tiene ventajas absolutas en la producción de ambos bienes, pero en términos competitivos, tiene ventaja competitiva o comparativa en la producción de tela, mientras que México en la de trigo. Por lo tanto, ¿a qué se debiera dedicar Inglaterra? ¿A producir qué? Más telas, Y México. más trigo. Trigo. Listo. ¿Hay dudas? Entonces ahora nos vamos. ¿Hay duda o no? No, profe. No, profe. Ya. México debiera dedicarse a producir trigo e Inglaterra tela. Vamos a la pregunta C. Que me fue. C. Estamos en esos puntos iniciales. Este es el punto inicial y nos dicen que este punto es óptimo para Inglaterra. Si Inglaterra desea, dadas las necesidades existentes en ese minuto, consumir 2 kilos de trigo y 4 de tela. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Niños, ¿me siguen? Sí, profe. Ya. Según lo que hemos detectado aquí, dadas las ventajas competitivas, ¿qué nos dicen? ¿O qué nos da cuenta esto? Inglaterra, ¿a qué se debiera dedicar en términos productivos? A Más la telas. tela. A la tela. ¿Y México? Al trigo. Al trigo. Al trigo. Entonces, lo que queremos es, en términos de la producción, para que exista el intercambio, que se mueva para acá. Hoy me equivoco. Oh, ya, no importa que quede hecho. En términos de la producción, se mueve hacia acá. Este es el origen, el origen. Bien. Fíjese, ¿cuántos kilos de trigo se producen al inicio? En los puntos originales, en los ceros. 3. 3. Y de tela. 5. 5. Observe lo que está ocurriendo. Si se especializa cada quien en lo que es más eficiente, en lo que presenta ventaja competitiva, ¿cuántos kilos se estarían produciendo de trigo en la situación final? En la situación. 3,5. A ver, ¿alcanza a entrar una tablita aquí o no?
Q de cantidades, ¿ah? P de país. Esto es, lo estamos viendo en términos de la producción. ¿Hay dudas hasta ahí? No, profe. Al inicio, ¿cuánto produce de trigo México? Perdón, Inglaterra. 2. A ver, voy a cambiar el color. Vamos con verde. 2. ¿Cuánto produce de trigo México? Al principio 1. dije Inglaterra. De tela, Inglaterra 4 y México 1. si se especializan en lo que cada quien es más eficiente, ¿cuánto produce de trigo Inglaterra? 1,5. México, 2. Trigo O 2. sea, no. tela, sí. ¿Te das cuenta el 2, no? Nos vamos a este vértice. Sí, sí, sí. Vamos con la tela. Pero México 0 e Inglaterra 5. Listo. Y nos dicen que el óptimo del consumo para Inglaterra es este punto, que está en una condición de optimalidad. ¿Sigue o no? Claro. Ya. ¿Y qué pasa entonces? Fíjense, en términos de la producción de tela, ¿cuánto es el delta? El cambio. Delta producción de tela. ¿Cuánto se produce de tela al inicio entre los dos países? 5. Y al final, 5. el cambio, 0. en trigo. 0,5. Listo. Entonces, si Inglaterra, si se dan cuenta, al especializarse en la producción de tela, sacrificó medio kilo de trigo. ¿Me sigue o no? Dejó de producir. Claro. México, por el contrario, tiene o posee en este minuto 1 kilo más de trigo. Antes producía 1 y ahora produce 2. ¿Me siguen o no? Sí. Niños, 1, 2, 1, 2. Por lo tanto, va a estar llano al comercio. ¿Y qué le va a decir a los ingleses? Te compro 1 kilo de tela. ¿Me siguen o no? Claro. Sí, profe. Te compro 1 kilo de tela y te lo pago en trigo. ¿Qué precio, medido en términos de kilos de trigo, debiera pagarle a Inglaterra para que Inglaterra quede igual? ¿Cuántos kilos de trigo le debe entregar por ese kilo de tela que le va a entregar? Medio kilo. Medio kilo. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto México se vería o no beneficiado? México sí. Sí, porque consumiría lo mismo de tela, pero posee medio kilo de trigo más. ¿Me entiendo, no? Sí. Pero también, si es que los países son conscientes del bienestar a nivel mundial, México le podría decir, por ejemplo, por ese kilo de tela que tú me vas a vender, yo te pago 0,75 kilos de trigo, 3/4. ¿Qué pasaría en términos del consumo final? México terminaría consumiendo más o menos de los bienes. Más. Más, en tela consumirían ambos países lo Claro. mismo, pero en términos del trigo, ¿cuánto consumiría más cada país?
¿De cuánto dispondría más? De Inglaterra con 0,25. sí, 1/4 de kilo cada país. Por lo tanto, el intercambio beneficia o no Sí, beneficia. También Inglaterra se podría poner quisquilloso y le dice, no, por el kilo de tela yo te cobro 1 kilo de trigo. En tal caso, México quedaría igual. ¿Me siguen o no? claro. E Inglaterra quedaría consumiendo ¿cuánto más de trigo? Medio. Medio kilo más. Por lo tanto, en un caso, en términos absolutos, gana solo México, gana Inglaterra o ganan ambos. Por lo tanto, les pregunto y como corolario, ¿el comercio beneficia o perjudica? beneficio. Beneficia. Los países que se cierran al comercio internacional pueden obtener y mejorar su nivel de bienestar, dada la existencia de ventajas competitivas. No, Cuidado con eso. ¿Hay dudas, niños? No, no, profe, profe, todo claro. Niños, ¿hay dudas? no, profe, Aquí, al comerciar, y para que en telas ambos queden iguales, porque no hay un cambio neto, se terminaron produciendo los mismos 5 kilos de tela, van a comerciar esa tela en términos del trigo. Y hay un incremento neto en la producción de trigo entre los dos países de medio kilo. Ese medio kilo adicional se lo puede llevar solo Inglaterra, se lo podría llevar México en la situación que nos plantean, o lo podrían compartir. Por lo tanto, el movimiento, el especializarse en lo que somos más eficientes en términos productivos, ¿es un movimiento óptimo paretiano? Sí, Mientras entonces que los puntos iniciales eran óptimo paretiano, como punto sí. como Como puntos no. Si el movimiento es perdón, óptimo, sí, sí, claro, claro. o en lo uno o lo otro, pero no puede ser las dos cosas en forma conjunta. Si el movimiento, el intercambio, provocaría bienestar a ambos, significa que la situación inicial era la mejor para ambos. No, No. Por lo tanto, si bien el movimiento es óptimo paretiano, el cambio, el que modifiquen sus aparatajes productivos, significa que la situación inicial no lo es. Y eso ocurre con los países que se coartan las posibilidades de comercio internacional. Llámese Cuba, Venezuela, Argentina, que quiere ir para allá, etc. Y eventualmente Chile con los constituyentes. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? no, profe. Bien. Si Dios quiere, niños, nos vemos el día lunes. Cuídense, tengan buen fin de semana. El lunes partimos con la unidad número 2. ¿Hay dudas? no, No, profe, profe. Cuídense. Bien. Chao, jóvenes, cuídense. chao, profe, gracias. Chao, profe.